yo le he pedido a Fernando Mújica, que ha tenido la gentileza de aceptar esta invitación, que nos hable un poco de su experiencia en relación con Pérez López, intelectual y vital, ¿no? Porque lo trató durante un periodo de tiempo de manera intensa, ¿no? Él ahora explicará, ¿no? Fernando fue profesor mío, es catedrático de filosofía. Bueno, le pediría ahora que él se presente mejor, pero fue profesor mío durante la carrera de filosofía, me dio curso de sociología a mitad de carrera. Después me lo volví a encontrar, no sé si por el 2004 o 2000, entre 2004 y 2010, por allí, por Pamplona, y hace poco pues hemos vuelto a hablar, ¿no? Y llevaba tiempo queriéndole pedir pues un encuentro con él, que va a ser una suerte de tertulia, no se trata bueno, o se trata de lo que quiera, ¿no? Y de lo que salga, pero la idea es, o mi inquietud era recoger, y voy a tratar de seguir haciéndolo, recoger los testimonios que se puedan sobre Juan Antonio Pérez López. Por eso se está grabando esto, porque luego pues lo subiré pues a la web, porque hay bastante gente cada vez, creo yo, más interesada en conocer a Pérez López. Y hay mucha información que está en la cabeza de personas que lo han estudiado y que lo trataron, y que no está vertido en los libros, y el formato conversación amical, coloquio, tertulia, pues permite decir cosas y matices que una conferencia cartonada pues quizá no lo facilita tanto. Bueno, ya me cayó la boca y le doy las gracias a Fernando por acompañarnos esta mañana en América y esta tarde en España. Y nada, te doy la palabra y tú ya dirás si quieres preguntas o al final o en medio, Sí, o cómo no, quieres que vaya esto, ¿no? Muchas muchísimas gracias, gracias, Fernando. muchísimas gracias, Manolo. Eh, y como bien dices, pues, en fin, no es por devolver cumplidos, pero con mucho gusto y con agradecimiento, me uno a lo que veo que es una tertulia de amistad, de personas que se conocen, que se aprecian y que tienen valores compartidos y conocimientos también compartidos. Mm, eh, yo soy un profesor, menuda perogrullada, ¿verdad? Un profe, un típico profe universitario, de tal manera que ya de pequeño, recordando cuando tenía 14, 15 años, ¿qué vas a ser de mayor? Me preguntaban, siempre, profesor. Una especie de certeza antropológica peculiar en un chico tan joven. Eh, Comencé mis estudios universitarios en el año 71 y me acabo de jubilar como profesor universitario hace muy poquito tiempo, hace pues un año, menos de un año. Eh, Tengo ahora mismo 67 años, podría haber seguido unos cuantos años más, pero he decidido darle un cierto cambio de rumbo a mi vida académica, teniendo quizá la idea de que el trabajo que yo ya llevaba haciendo en la Universidad de Navarra pues estaba cumplido, terminado y que mi tiempo allí pues también estaba terminado. Y de hecho, pues ocasiones como esta u otras, Gonzalo ha hablado de las relaciones con la Universidad San Pablo de Arequipa, relaciones con otras universidades de América con las que he tenido gran contacto, en México, en Colombia, en Chile, en Argentina, también en Perú, por supuesto. Pues las vuelvo a tomar y estoy volviendo a dar cursos. En fin, afronto con ilusión esta nueva etapa. Yo terminé mis estudios en el año 76 y en medio, entre el 71, cuando yo comienzo mi vida académica, y el 76, cuando termino mi graduación, me gradúo como licenciado en filosofía, tiene lugar un acontecimiento. Empleo la
palabra acontecimiento en un sentido que sería, diríamos, trivial si no se entendiera que ese acontecimiento es un gran encuentro. Yo considero que en la vida humana hay acontecimientos externos, pero que repercuten de un modo esencial en la propia biografía de uno mismo. Son aquellos acontecimientos que tienen el carácter de encuentro. Uno se puede encontrar con un libro, uno se puede encontrar con un ejemplo o una serie de ejemplos. Te puedes encontrar con personas. En mi caso, mi encuentro personal fue con el profesor Leonardo Polo. Y la fecha, que como no puede ser de otro modo, la recuerdo bien, es en el año 1974. Pero yo era un estudiante que en aquel momento, pues por la edad en la que comencé, era muy joven, yo tenía 19 años en aquel momento. Pero Polo era una fuerza, un hombre de una fuerza extraordinaria, un gran pensador. Venía de una temporada en la que había estado enfermo, no había estado bien de salud, ya estaba repuesto. Después de un año prácticamente, o no, sin prácticamente, un año fuera de circulación y fuera del trabajo, llegaba con una enorme fuerza y tuvimos la gran suerte de que nos explicara teoría del conocimiento. Ese encuentro, término que luego utilizaré también con Pérez López, luego le da muchas vueltas al significado existencial, biográfico y antropológico del concepto de encuentro. Y me dio mucha alegría ver que la noción de encuentro es un concepto central en la obra de un gran antropólogo del siglo XX, que es Martin Buber, y su análisis de la relación humana a través del encuentro. De forma que algunas veces, y en concreto en algunos actos de graduación en que me ha tocado hablar, he hecho una cierta fenomenología del encuentro humano. Bueno, Polo entró, se puede decir, entró en mi vida con tal fuerza que pues ya no solamente iba a sus clases, sino que me iba a todo lo que él impartía. O sea, daba clases en cuarto curso, que era el mío, pero me iba a las clases que daba en quinto, a las que daba en el doctorado, a las que empezó a dar al año siguiente en psicología, en primero de psicología, iba todo. Y no entro en más detalles porque seguro que posiblemente lo que os pueda interesar me lo preguntáis en cualquier momento y me puedo extender. Bien, ese fue diríamos, mi primer punto de partida, mi primera experiencia de cuando la relación entre personal, filosófica, teórica, genera en uno mismo un cierto terremoto, un tsunami que te gana definitivamente, por si hubiera todavía alguna duda, te gana para una determinada actividad. En este caso, la filosofía, la enseñanza universitaria y la vida académica. Y me ganó. Y ya no había ninguna duda de que esto iba a ser así. Bien, en el 76 tuve la suerte de comenzar a dar clases en una escuela universitaria no perteneciente a la Universidad de Navarra, sino estatal. Y estuve 10 años, del 76 al 86, dando clases allí. Y en el 88 también comencé a dar clases en la Universidad de Navarra. Perdón, 78. De tal manera que, bueno, pues fueron años de intensa actividad intelectual,
Me doctoré en el 84 y bueno, mi doctorado se fraguó en 5 veranos, que era cuando yo podía sacar tiempo, 3 meses de trabajo, y finalmente pedí una licencia por 3 meses para poder terminar, y terminé. En el año 86 yo me vinculo directamente ya y exclusivamente con la Universidad de Navarra. Hasta ese momento había compartido mis actividades educativas entre la Universidad Estatal, donde ya había alcanzado una oposición, que digamos que en España es lo que todo el mundo busca, ser profesor por un cuerpo de profesores titulares. Ya lo había alcanzado y, bueno, pues en 86 me quedo en la Universidad de Navarra porque el profesor, el que era rector, don Alfonso Nieto, me invita a una dedicación exclusiva y a formar parte de la dirección de un centro, en concreto de artes liberales. Allí estuve hasta el año 90. Y en el año 90 me piden que pase de artes liberales a filosofía y comienzo a dirigir el departamento de filosofía. Esto ya nos acerca a mi relación con Pérez López, a la cual voy a llegar enseguida, pero un pequeño matiz biográfico, pero importante, y es que en el año 86, a instancias del profesor Polo, me invitan a dar clases en México. Solo con el tiempo entendí que esa invitación, por un lado, era una gran apuesta personal de Polo por mi persona, porque yo era en aquel momento muy, muy joven, sino que en el momento tenía 31 años. Bien poco podía yo enseñar, realmente. Pero, por un lado, era la apuesta de Leonardo Polo, pero por otro lado estaba Carlos Llano. Carlos Llano era el rector de la Universidad Panamericana. Y él quería dar un salto de calidad formidable a lo que era una pequeña escuela de filosofía, que ya llevaba años funcionando. Y bien, pero que no había dado el salto de calidad porque no tenía todavía profesorado doctores. Ese viaje del año 86 fue un viaje exploratorio para ver qué posibilidades había de comenzar un programa de doctorado impartido por la Universidad de Navarra en colaboración con universidades de América, primero en México. Bien, ese proyecto lo lideré y lo gestioné y lo administré yo, pues porque Dios así lo quiso, y porque en mí confiaron Leonardo Polo, Alejandro Llano, Rafael Alvira. Desde el año 86 hasta el año 2010. Fueron, por tanto, 34 años y la primera promoción de doctorandos fueron presentados ya en el curso 87-88. Primero los mexicanos. En el año 88 hice el mismo viaje a Colombia y en el año 91 a Piura. De tal manera que mi colaboración con el Perú va desde el año 91, 92, en total 7 viajes a la Universidad de Piura, impartiendo cursos de doctorado hasta el año 2000. Con Manolo me vi alguna vez en Lima, pero él no lo recuerda, en alguna ocasión en viaje de retorno mío, retornando.
una mañana o una tarde. Pero en Lima, no en Pido. Bueno, esta experiencia, que como digo es dilatada en el tiempo y que además se va ampliando porque entraron más países, más universidades, fue para mí extraordinariamente enriquecedora. O sea, yo le doy muchas gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de aprender tanto en estos años. He sido muy afortunado de poder vivirla. He aprendido mucho más de lo que yo he podido enseñar, sin duda. No es una pose, no es una afectación por mi parte postiza, es verdad. Sé que es verdad. Y ahora sí, vamos con ese momento, que es un momento que dura 4 años. Y yo voy a hablar de una experiencia de 4 años. Y voy a hacerlo aportando elementos biográficos, reflexiones sobre esas experiencias y en algunos casos, pocos, intentando elevarme desde esas reflexiones sobre anécdotas o a partir de anécdotas a cuestiones que tienen que ver con puntos centrales de las grandes preocupaciones teóricas que surcaron la vida de Juan Antonio y que Juan Antonio dejó a su posteridad como grandes temas de prosecución. O sea, esas grandes cuestiones que exigen de nosotros una actitud teórica al menos tan consistente, tan férrea, tan determinada como la que él tuvo. En el curso, voy a hablar de cursos. Aquí nosotros hemos adoptado los semestres de un modo muy tardío, pero durante largo tiempo nuestro curso comenzaba en octubre y terminaba en junio. Y por tanto el curso era 91-92. Octubre de 91, junio del 92. Esa es la unidad a la que me voy a referir cuando hable de curso. En ese curso, siendo yo director del Departamento de Filosofía, los profesores Alejandro Llano, Rafael Alvira, Miguel Alfonso Martínez de Echevarría y sobre todo Leonardo Polo, comenzaron, tuvieron unas ideas de cómo organizar un programa de doctorado de filosofía de la acción directiva. En esa especie de, bueno, de nacimiento de un proyecto, no se trataba únicamente, ni siquiera principalmente, de dar forma a un nuevo ente, a una nueva realidad. No, se trataba de algo, yo creo que de mucha más enjundia, de mucho más calado, y que, bueno, luego me extenderé decir, sobre la trascendencia que la idea y que el planteamiento tuvo y la que pudo tener y no tuvo, pero que sigue reclamando de nosotros atención. Porque el hecho de que no lo tuviera en aquel momento no quiere decir que no se pueda dar. Bien, lógicamente las relaciones de estos profesores que he mencionado de Universidad de Navarra con Juan Antonio era muy estrecha. Juan Antonio estuvo desde el primer momento vinculado directísimamente a ese proyecto. Ese proyecto adquirió la forma de un programa de doctorado. ¿Por qué? Bueno, porque en aquel momento la normativa española sobre los doctorados, muy al estilo en ese sentido y en ese momento
muy al estilo de lo que eran los doctorados norteamericanos, era una parte de programa que sería el equivalente al actual máster, pero que se llamaba programa, y que era un conjunto de cursos con unos créditos que podía tener el carácter de un programa estructurado permanente, no cambiable, un currículum, diríamos, cerrado, o un currículum abierto y que se modificaba cada año. La idea que ellos tuvieron fue hacer un programa con un currículum cerrado que tuviera el carácter de materias regladas. Y que se pudiera, como es lógico, continuar después en una tesis doctoral. Bien. Había un antecedente, un precedente que le daba una base financiera a la cuestión, al proyecto, que era un instituto, en aquel momento no era instituto siquiera, era un seminario permanente, se llamaba así, Seminario Permanente, Empresa y Humanismo. Solo con los años, ya en los años 2000, adquirió el carácter de instituto universitario. En aquel momento era un seminario, pero que tenía la colaboración de empresas. Empresas que hoy son, algunas de ellas son muy potentes. En España estoy pensando en BBVA, Iberdrola, Sener, etcétera, unas cuantas. Y reclamaron la presencia de algunos grandes profesores. Estoy pensando, por ejemplo, en el gran economista español de aquellos momentos, por quien Polo tenía una enorme admiración, Rafael Rubio de Urquía. El gran profesor Rafael Rubio de Urquía creo que estaba en la Autónoma, pero no tengo seguridad a este respecto. Un gran teórico de la economía y un hombre enormemente valorado por mi maestro Leonardo Polo, como uno de los economistas más brillantes de su generación. Y luego estaba el entusiasmo de Juan Antonio, que logró que se juntaran desde el IESE, José María Rosanas, Miguel Ángel Ariño y un profesor de matemática perdón, de contabilidad, que estoy intentando acordarme de su nombre, Pere Agell. Bueno, el curso 91-92 fue el año de armar todo ese proyecto. Y había que colocarlo administrativamente. El programa de doctorado se tenía que vincular por exigencia legal a un departamento. Y el departamento elegido fue el de filosofía. Ahí entro yo. Pero yo hasta el momento estaba al tanto de que todo esto se producía, de que lo que estoy relatando se estaba, para decirlo en términos gastronómicos, se estaba cociendo a fuego lento y que se estaba generando un proyecto de una enorme envergadura. Porque un programa de esta naturaleza no tenía un equivalente. Puede parecer una afirmación muy rotunda, pero la realidad es esa, no tenía equivalente. No había nada que fuera idéntico, que se pareciera a esto. El caso es que yo ya empiezo a tener una relación ya profesional y personal, insisto en la personal, porque profesionalmente casi todo se llevaba diríamos, por otras vías, pero personalmente mi relación con Juan Antonio comienza pues cuando comienza el curso. Conozco a una personalidad
que hasta ese momento alguna vez le había escuchado hablar, pero posiblemente los presentes aquí le hayáis escuchado hablar más veces que yo. Yo conocí a un Pérez López más íntimo, más de post-comida, de tertulia, de relación personal. Y la primera cosa que quiero decir es que el Pérez López que se veía en clase y el de la relación personal después de una comida, comenzando a hablar de lo divino y lo humano, eran el mismo. Eran idénticos. No había dos. No era dos. Era uno. Tenía la misma pasión hablando en clase, y fijaos que él era un hombre muy apasionado en clase, con una gran capacidad de mover las voluntades, los corazones y las cabezas de sus alumnos en determinadas direcciones. Igualmente apasionado que en sus exposiciones, sus comentarios, en aquellas largas comidas seguidas de tertulias, porque, y es un segundo rasgo, Pérez López era un gran conversador. Le encantaba la conversación, le encantaba la distancia corta. No era un hombre frío ni distante. Era una persona que le facilitaba muy pronto la distancia corta. Su forma de expresarse pronto te parecía que era muy intuitiva, pero detrás de su condición de hombre intuitivo, que lo era, había mucho tiempo de pensamiento. Es decir, no era en fin, una actitud propia de un hombre verborreico. No, alguien que hablaba mucho. No. Era un intuitivo que detrás tenía mucho pensamiento. En esas conversaciones de estos años me voy a referir a los años, básicamente, cursos 92-93, siguiente, 93-94, 94-95, 95-96. Ahí termina el devenir, el curso de los acontecimientos. Y bueno, termina también una relación de tal manera que yo, con posterioridad, pues realmente ya solamente tuve apenas la tristeza de conocer su fallecimiento a causa de un accidente de tráfico. A pesar de que en el tiempo estuvimos él y yo trabajando en Piura. Él en Lima, en el PAD, y yo en la sede de Piura, de Piura en Piura. Pero no llegamos a coincidir personalmente por circunstancias de la vida, ¿no? De esos años y de esas conversaciones surgió en mí el interés, la idea de asistir a sus clases. Y aquí tengo, los que habéis seguido mis cursos sabéis que me encanta rodearme de papelotes. En esta mesa, que es donde yo aprendí a leer y escribir, pues, en la que estoy desde la que os hablo, tengo los apuntes que saqué del curso al que yo asistí. Y bueno, que me sirvieron, que fomentaron en mí el interés, porque luego la vida da muchas vueltas. A partir del año 2002, 2003,
me tuve que hacer cargo de la asignatura Teoría de la Organización en el máster de Empresa y Humanismo hasta mi jubilación. Y en ese periodo pues, he dirigido tesis, algunas de ellas sobre Pérez López y trabajos de máster, de maestría, de fin de máster, también sobre Pérez López. ¿Qué rasgos, en mi opinión, destacaba en la personalidad intelectual de Juan Antonio? El primero es la pasión. Era un hombre muy apasionado. Tenía una gran pasión por la verdad. Y la manifestaba. Te ganaba el corazón y la cabeza por esa pasión. Te transmitía haciendo un efecto de resonancia, es decir, poniendo tu corazón y tu cabeza en resonancia con el suyo, con su corazón y su cabeza, te transmitía la pasión por la verdad y el gusto por la teoría. De tal manera que era muy frecuente que en esas tertulias aparecieran como por arte de encanto, de magia, cuestiones, algunas de ellas quedaban en el tintero, no tenían más trascendencia, pero otras sí que tenían. Recuerdo una vez, hablando sobre Parsons, cómo le comenté, me preguntó, ¿qué estás haciendo? Dando clases de sociología, y ¿qué explicas? Ahora Parsons. Ah, qué interesante, empezamos a hablar. Le interesaba todo, todo. De hecho, y ahora hablaré un poco de esto, releyendo la última conferencia que él dio en la Universidad de Navarra, menciona expresamente a Parsons, a Weber, a Durkheim y Pareto. Y bueno, en aquella conversación surgió entre los dos qué interesante sería una tesis doctoral que algunos de los alumnos de ese que se graduaban ese año pudiera escribir sobre la teoría de la acción en Parsons, bajo una idea que yo manejaba en aquellos momentos, que era distinguir la semántica y la sintaxis de la acción. Bien, esa tesis doctoral la comenzó a dirigir él. Es la tesis doctoral de una alumna que no se ha dedicado luego a la academia, Ana Fernández, consultora de una consultoría importante en Cataluña, en Barcelona, y que esa tesis doctoral surgió de esa tertulia en la que él y yo hablando, pues, bueno, pues alumbramos como idea, y luego, tras la muerte de Juan Antonio, volvió a mí. De tal manera que esa tesis la redirigí por obligación yo. Si, muerto Juan Antonio, te toca a ti. Y así fue. La tesis Ana la había comenzado con Juan Antonio, con mucha ilusión por parte de ambos en esa tesis. Y bueno, la presenté yo como director, ponente y director. Y lo hice con mucha alegría, sabiendo que de esa manera satisfacía un poco la gran deuda intelectual que yo tenía con aquel segundo gran encuentro mío, ¿no? Con esto os digo que no era el momento sencillamente de estar en una sobremesa hablando de, en fin, de cualquier cosa, no. Era seguir hablando
de las cosas que él tenía en mente. Él le otorgaba gran importancia a su presencia en Pamplona en ese curso. ¿Cuál es el sentido, el significado del proyecto que hay detrás de ese doctorado? Entraremos en el tema del proyecto, porque, como digo, quiero ir más allá de lo anecdótico para entrar en los aspectos más teóricos de la cuestión. El gran proyecto que había detrás de eso es hacer un magno proyecto de teoría de la acción humana. Es decir, un proyecto de envergadura sobre filosofía de la acción. Y eso, según me manifestó abiertamente, explícitamente, más de una y de dos veces Juan Antonio, él ya no podía hacerlo en el IES. En fórmula que no se me ha olvidado, me decía, el IES murió de éxito. Encontró una fórmula tan exitosa, que le va tan bien, que es solo un magnífico instituto de formación profesional. Esto me ofrece otra posibilidad para mí ahora mismo más atractiva. De tal manera que lo que unía a Juan Antonio con esos viajes semanales a Pamplona a dar clases durante varios meses, era una ilusión, un esfuerzo por ampliar el saber y llevarlo a otros lugares donde se pudiera llevar a cabo su proyecto intelectual. Ese proyecto intelectual, varias universidades de América, pero de un modo muy especial, Piura y el PAD, fuisteis terreno abonado para que Juan Antonio desarrollara allí lo que él quería. Porque si esa pregunta que algunos colegas suyos le hacían, ¿y qué se te ha perdido en Pamplona?, la consideramos un poco, la pregunta siguiente es, que le harían es, oye, ¿y qué se te ha perdido en el PAD? ¿Qué se te ha perdido, con perdón, en Perú? Bueno, y quien dice en Perú, dice en Argentina en el IAE, o dice en Bogotá, en la Sabana, en INALDE, en aquellos países por los cuales fue sembrando afición, gusto por saber, por la teoría, fue desarrollando su pensamiento. Y yo no, afirmo, sostengo, porque sé que es así, que el lugar donde él mejor se encontraba y donde estaba más feliz era en Perú. Del mismo modo que mi profesor Leonardo Polo también, donde más a gusto estaba, era en Perú, en la Universidad de Piura. Y ellos dos pues se encontraron en unas cuantas ocasiones allí. El último viaje que Leonardo Polo hizo a Piura coincidió con el mío. Y ya en aquel momento Leonardo ya no estaba bien de salud, por desgracia. Pero a mí me llena de admiración, y supongo que a vosotros también, que muchas personas de un talento, de un saber y de una afición, más que afición, de amor
rigurosamente amor por el saber, por la transmisión del saber, por el cuidado de sus alumnos, porque crezcan humana, académica, científicamente, que todo ese inmenso esfuerzo intelectual, personas de tanto talento, lo hicieron en países de América y lo hicieron muy especialmente en Perú. Estas dos grandes referencias de las que os he hablado, Polo y Pérez López, dejaron lo mejor de sí mismos allí. Y creo que es, si queremos sacarle el significado, la proyección, una cierta perspectiva de significado a todo esto, probablemente quiera decir que lo que tuvo que terminar en el año 86, perdón, disculpar, 96, en Pamplona, ese proyecto bien podría desarrollarse allí, en Perú. No es descaminado pensar que pueda ser así. ¿Cuál era ese proyecto? Si leéis un texto titulado Teoría de la acción, un intento de síntesis entre humanismo, ciencia y tecnología. Es el discurso, un largo discurso que Juan Antonio pronunció en el acto de graduación de la tercera promoción del doctorado. En concreto, en junio de 1995. En el acto in memoriam que hubo en el IES, Rosanas, su discípulo, uno de sus grandes discípulos en el IES, hace de este texto, que es un extenso texto, un largo texto, hace un poco el núcleo, la línea directriz de todo su desarrollo, de su acto de in memoriam. Ahora voy a pasar, como digo, de lo anecdótico a lo teórico. Pero no os voy a dar, tranquilos que no os voy a dar una clase, porque ni es el caso ni tenéis necesidad, porque lo conocéis bien. Simplemente voy a hacer 2 o 3 apuntes breves y luego, pues si queréis, entramos en diálogo, hablamos, porque ya me estoy extendiendo más de lo que había pensado. Dice así. Empezaré diciendo que, en mi opinión, esta ceremonia, año junio 1995, marca simbólicamente el final de la primera etapa del programa doctoral en Filosofía de la Acción. Cuando iniciamos el programa, me parece que todos los que nos embarcamos en el proyecto teníamos una preocupación que en el fondo era la misma. La conexión entre teoría y praxis, entre ciencia pura y ciencia aplicada, entre conocimientos científicos y acción práctica. También éramos bien conscientes de que el programa que estábamos iniciando venía a ser una crianza en invernadero de una semilla metodológica, cuya misión última era la de servir de fermento en otros programas doctorales. Aquellos que tratan con acciones humanas en ámbitos concretos. Aquí está ya el núcleo, ¿no?, de lo que Pérez López tenía como gran preocupación intelectual, su gran proyecto, que es un planteamiento interdisciplinar
de fundamentación de las ciencias humanas y de fundamentación de las ciencias sociales. Ese fundamento, esa fundamentación tenía que ser un vasto programa de filosofía de la acción. Si me permitís el retruécano, es decir, ¿qué hace el hombre cuando actúa? ¿Y cuáles son las modalidades del hacer? Porque no hay una sola. En este caso, el planteamiento teórico se planteaba como un verdadero reto. Síntesis entre tecnología, ciencia y humanismo. Una síntesis. Polo, en el prólogo pequeñito, pero muy denso, que escribe a la teoría de la acción humana en las organizaciones, habla de Juan Antonio, dice de él que es un pensador de síntesis. Y en efecto, este rasgo, primero lo diferencia de digamos, de un pensador ecléctico. Él no es ecléctico. Su vía no es el eclecticismo. Es decir, coger de aquí y de allá, mezclarlo todo, agítese y sírvase bien frío. No, no es la metodología del cóctel en la cual lo que importa es agitar bien y servir frío lo que sea. Lo que hay es mezclado. La síntesis tiene que ver fundamentalmente con una acción rigurosamente mental, teórica, que es el juicio. El juicio es el acto sintético. Es el acto de síntesis. No el concepto. Y tampoco el razonamiento, aunque el razonamiento sea un encabalgamiento de juicios. Pero desde un punto de vista lógico y epistémico, el acto de síntesis, A es B, unir A con B, sintetizar, es el juicio. Evidentemente, no es lo mismo el juicio teórico que el juicio práctico, pero en los dos casos hay síntesis. Por consiguiente, el acto, digamos, de sintetizar cosas que nos parecen heterogéneas y además no solamente heterogéneas, sino que siguen lógicas diferentes y que cada vez se alejan más unas de otras, había que reconducirlo, había que repensar la lógica de la tecnología, la lógica de la ciencia. Este texto al que estoy haciendo mención y que yo no sé si tenéis, Manolo, ¿tú tienes el texto al que me estoy refiriendo? Sí, está disponible en mi web, en la sección de elenco bibliográfico de Pérez López. Se puede descargar ahí. Se puede descargar, perfecto. Entonces, esto me exime de tener que leer, porque siempre leer en una exposición de estas es muy premioso y además hace que me extienda más de lo que tengo pensado. La idea de construir o de fundamentar, una fundamentación sólida y rigurosa de las ciencias humanas, me parece que es una cuestión que sigue siendo no ya vigente, sino más necesaria si cabe en nuestro actual escenario teórico. El escenario contemporáneo es un tanto desolador en el sentido de que las ciencias humanas
y las ciencias empírico-naturales van cada una por su lado y además representan como dos mundos y dos escenarios incomunicados. Sin embargo, no deja Pérez López de decir claramente cuál es su propia preocupación. Fijaros, leo de la página 8. Ya hemos señalado que el modo de aplicar y concebir la ciencia vigente en nuestros días es metodológicamente incapaz de conceptualizar la acción humana. Metodológicamente incapaz de conceptualizar la acción humana. Parece que el ideal consiste en formular modelos que sean capaces de describir la realidad empírica sin referencia alguna a los sujetos personales que la configuran o que simplemente la observan. Ciertamente, y dice a continuación, las únicas excepciones a esa absurda concepción de la ciencia las encontraríamos en Durkheim, Pareto y Weber, como pone de relieve Talcott Parsons en su obra La estructura de la acción social. En efecto, me parece. Y termino con un texto de este mismo, de la página 9, el que he leído antes de la página 8. Los casi 30 años de investigación que recogí en la teoría de la acción humana en las organizaciones me hicieron ver que el tratamiento conceptual simultáneo del pensamiento y de la acción humanas exigía romper una lógica formal que se basa para deducir sus proposiciones en el principio del tercio excluso, sustituyéndola por una lógica más general, la lógica de la acción. Esa lógica de la acción, sabemos que Pérez López la desarrolló siempre precisamente rompiendo el principio de tercio excluso, sobre un modelo tridimensional, triádico. El gusto perezlopiano por los tres elementos siempre solo se puede entender a través de una lógica inclusiva, no de exclusión. Es decir, el grado mínimo de satisfacción o de valor no queda liberado y roto, descartado en el superior inmediato, sino asumido en él. Y a su vez el superior asume los otros dos. De tal manera que la lógica siempre es inclusiva. No es una lógica de exclusión, sino de inclusión. La lógica inclusiva debía tener el carácter de presentación de lo que son las posibilidades de la acción humana. Si nos fijamos, eficacia, eficiencia, consistencia, ¿no? Un principio o una distinción que él siempre la sostiene, que ya comenzó a verla a través de Chester Barnard y que luego la terminó de desarrollar en su tesis doctoral, precisamente sobre la teoría cibernética de la acción, ¿no? Él lo dice en la teoría de la acción directiva, en una extensa nota que escribe allá por la página 60 y tantos, una nota larga. Y él hace referencia expresa a su tesis. Es un texto que yo logré encontrar en el IESIC, posiblemente Manolo también lo haya sacado y lo tenga también en su web, ¿no? Bueno, al final es relativamente fácil reconstruir los elementos
para fundamentar bien esa teoría de la acción que en Pérez López quedó inconclusa, pero con pistas más que suficientes y rotundas para poder proseguirlo. La tarea que yo creo que un centro de investigación que quiera tomar como referencia, y como he podido ver, hay numerosas tesis doctorales de los aquí presentes que van a versar o que versan, de hecho, sobre esto, sobre la obra de Pérez López, esa, digamos, esa proyección, esa perspectiva, me parece bien interesante que lo que pudo ser y finalmente quedó en una tentativa, el programa de doctorado de Filosofía de Acción Directiva terminó por distintas causas que ya no son del caso, entre otras porque era muy caro, porque era carísimo. Se anticipó en su tiempo, necesitaba sponsors muy fuertes para poder mantenerlo. Pero no fue la única razón, hubo otras también. Lo cierto es que en cualquier caso, el proyecto que ilusionó intelectualmente, creo que más en su vida, a Pérez López, junto con la formación de personas en las universidades de América, creo que fueron los dos grandes proyectos que ilusionaron de verdad los últimos años de la vida. Estoy hablando en términos intelectuales, ¿me entendéis? La vida de Juan Antonio, esos dos proyectos bien podrían fundirse en uno. Y sería muy atractivo poder hacerlo así. Creo que sería un verdadero reto. Bueno, yo me he extendido, no quería extenderme tanto, llevo hablando 1 hora y bueno, he hablado un poco de Polo. La diferencia, digamos, 2 o 3 referencias breves. Me voy a automantener y contener. Caracterológicamente, Pérez López y don Leonardo Polo Barrena eran muy distintos, eran muy diferentes. Pero les unía muchas cosas. Y fundamentales todas ellas, claro está. Aparte de su profundo y sincero amor a Dios nuestro Señor, además de eso, y su profunda fe y sincera fe católica, les amaba, perdón, les unía un amor profundo por la teoría y por la verdad. No por la verbalización de las cosas, sino por comprenderlas. A su vez, ambos, cada cual a su modo, Polo de un modo mucho más reservado y aparentemente frío, y Juan Antonio de un modo muy cálido, eran personas que eran capaces de mover a gente joven y de dedicar mucho tiempo de su vida a gente joven, a formar gente joven. De manera, insisto, diferente, pero al final con el mismo resultado, que es muchas horas de dedicación a sus alumnos, a formar personas. Y un tercer aspecto que les unía es que los dos vivieron sus últimos años de vida académica en una dedicación íntegra a las universidades de América. Ellos veían allí el futuro de una institución que en Europa está cuasi anquilosada. Me diréis que los problemas de allí son muy grandes. Sí. Creo conocer a algunos, otros no, los conozco evidentemente, pero he tenido suficiente relación y contacto como para verlos, esos problemas. Pero ¿sabéis cuál es la diferencia y la gran ventaja?
que las sociedades americanas son sociedades jóvenes. Las nuestras se mueren de vejez. Y por tanto, ese ímpetu, esa ilusión, eso fue, yo creo que lo que ganó el corazón y la cabeza de los dos. Y lo que hacía que, en el caso de Polo puedo decir que es verdad, que él viviera los últimos años de su vida pues deseando ayudar y apoyar en lo posible, ¿no? Y con qué alegría recibía él siempre a la gente que venía de allí y preguntaba por unos, por otros.